Pues como les decía, hoy vamos a arrancar con una temática que es acerca de la caracterización de residuos sólidos. Terminado esta temática, ya podemos empezar con toda con todo lo que tiene que ver con el laboratorio número uno, que sería pues una caracterización inicial de residuos sólidos. Vamos por acá. Listo. Entonces, la clase pasada hablábamos acerca de la generación de los residuos sólidos. Y dentro de la generación de los residuos sólidos, hablábamos acerca de que, pues más que todo, cuando estábamos hablando sobre la gestión de los residuos sólidos, cuando estábamos hablando acerca de la gestión de los residuos sólidos, decíamos de que debíamos de saber cuáles eran las características de los residuos, ¿cierto? O sea, qué clase de residuos es con las que estamos trabajando. Entonces empecemos a ver cuáles son esas clases de residuos sólidos. No, esas clases de residuos sólidos con las cuales estamos trabajando. Vamos a ver entonces cuáles son ellas. Entonces, acá nos dice que la caracterización de residuos sólidos urbanos es uno de los temas de mayor trascendencia en el desarrollo de un proyecto de gestión. ¿Por qué? Porque en este necesitamos saber cuánto es la cantidad de residuos que se está generando. Con este podemos saber entonces que lo que podemos llegar a saber es la descripción del residuo, ¿cierto? La descripción del residuo. ¿Cómo así que la descripción del residuo? Sí, podemos llegar a saber cuál es la clase de residuo sólido que se está generando. Y dependiendo de la clase de residuo, entonces ahí sí se pueden proponer unas rutas acerca de la tratabilidad y cuál sería la forma de disposición final de ese residuo. ¿Listo? Entonces, esos son los puntos claves que tenemos dentro de cada uno de ellos. Entonces, poder tener cada uno de estos apartes. Si nos vamos a una normatividad que nos diga cómo se debe hacer la caracterización, de qué forma es que se tiene que tener en cuenta, pues realmente no hay como un paso a paso acerca de cómo hacer la caracterización. Pero en el RAS título F sí nos dan pues como unas claves para poderlas trabajar. Listo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Entonces, por ejemplo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Recuerden que hay unas personas acá que van a hacer eh, un, un PEMIS, ¿cierto? Y vamos a tener otras personas que lo que van a hacer es revisar un PEGIS. Entonces, la primera parte que vamos a hacer es, apenas terminemos hoy, vamos a revisar qué caracterización se hizo dentro del PEGIS. Y posteriormente, y posteriormente revisar pues para los de PEGIS, revisarlo. Y los de PEMIS, pues también, pero lo vamos a confrontar. Porque los que vayan a hacer PEMIS es porque tienen entrada a la organización. Entonces, vámonos para el RAS título F. Vamos para el RAS título F. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ahí, en ese RAS título F. Listo. Entremos directamente a él. Y me dice que en el RAS, en las tablas F1.3 y F1.4. Listo. F1.3 y F1.4. O sea que por acá es la página 65. Ah, no, es F1. F1.3 y F1.4.
Vamos por acá para la página 27. Entonces, en la tabla F1.3 me dicen que dependiendo de lo que está en la página 39, para los que tienen descargados ahí el RAS, me dice lo siguiente, vean, ¿cómo debe ser la caracterización física, química y biológica de los residuos sólidos para el sistema de aseo sin aprovechamiento? O sea, si yo no voy a realizar un aprovechamiento de los residuos sólidos, ¿cómo debe ser la, la caracterización? Esto que vemos acá, normas ACTM, las normas ACTM son las normas que se tienen a nivel internacional, ¿cierto? Que son unas normas aplicadas por la EPA. Vamos a buscar acá qué son las normas ACTM. Listo. Entonces, pues, esas es como las normas pues, de estándar métodos. Vamos a ver si de pronto hay un videito acá donde nos lo expliquen muchísimo mejor. Vamos a ver qué dice acá. Ah, pues yo no escucho. Pero nada, yo una cosita. Pero ¿por qué no escuchará? Ah, listo, perfecto, gracias. Bueno, pero igualmente no se escucha. Bueno, se los voy a dejar por acá para que vean entonces de qué se trata pues, los ACTM. Pues venga, vamos a ver. Poderlo todo es más fácil junto a un aliado que le brinda innovación. Conozca nuestras soluciones especializadas y bríndele a su empresa. Ah, sí, señor, el video. Es el video el que no tiene volumen. Muy charo, para que suben un video a YouTube sin volumen. Bueno, clasificación del acero. Ah, vamos a ver, esta sí. Vamos a ver esta. Que nos expliquen qué son las normas ACTM.
Recurso electrónico normas ASTM. Para tener acceso a un recurso, primero se debe ingresar al web desktop. Bibliotecarios. Ya está seleccionada por defecto la categoría Bases de datos. Al hacer clic sobre Acceder desde la UFG, carga. Venga, no nos enredemos la vida con esto. Vámonos mejor por acá. Esperen y verás, yo dejo de compartir acá. Y yo le explico acá que esta gente está como, estamos enredando como que la vida nosotros solos. Y fuera de eso no estoy desde el computador que siempre trabajo, sino desde el portátil. Entonces, por eso. Bueno, entonces venga, hagámosla por acá. Y vámonos con esta, con la D5790. D50, 57, 90. Listo. Entonces vamos a ver esta aquí que nos dice. Esta ACTM. Entonces, esta ACTM nos sirve para determinar el peso específico y la densidad de un residuo. Entonces, acá nos dice, para determinar el peso específico de un residuo es que la de 50-57. Entonces, acá simplemente lo que nos van a explicar es de qué forma se hace, se hace para determinar ese peso específico. Ese peso específico, pues es realmente lo que nosotros conocemos como densidad. Eh, Sino que recuerden que peso específico es el peso, pues es la masa por la gravedad sobre el volumen, pero nosotros acá realmente lo que trabajamos es masa sobre volumen, o sea que realmente es densidad. Entonces no sé si es que sea pues como una mala traducción que tuvimos o qué fue lo que sucedió ahí que nos dio eso. Pero de todas maneras, siempre que encontremos acá nosotros densidad o peso específico, eh, siempre lo vamos a trabajar así como masa sobre volumen. ¿Listo? Eh, para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, en esta, simplemente lo que nos dicen es de qué forma es que vamos a determinar la densidad. Cada vez que determinemos una densidad, pues entonces referenciamos esta norma ACTM. Listo. El contenido de humedad. El contenido de humedad no se tiene aquí especificado. Pero recuerden que el contenido de humedad, ¿a qué es igual? El contenido de humedad es igual entonces a el peso seco, ¿cierto? O la masa seca sobre el peso total, sobre el peso total de la muestra. ¿Por cuánto? Por 100%. Ya después vemos pues esta cómo nos daría. De todas maneras, esto que les estoy explicando, ustedes ya lo vieron en sus laboratorios de química. Por eso les decía pues que al principio de la asignatura que mirábamos unas cositas de química, pero no pues así como tan tesas que uno diga, necesito gran cantidad de química para esto. No, pues no hay como gran necesidad en cuanto a eso. Bueno, eso es entonces si voy a hacer recolección y transporte, barrido y limpieza. Si voy para disposición final, ¿qué necesito mirar en disposición final? Otra vez, el peso específico de los residuos. ¿Pero de cuáles residuos? ¿De los que generamos? No, simplemente de los que entran al relleno sanitario. Por eso es muy importante, súper importante, saber en qué fase se encuentra el residuo. O sea, si el residuo lo vamos a tener en la fase de generación, si lo vamos a tener en la fase de recolección, de almacenamiento, de disposición final, etcétera, etcétera. Porque miren que tiene cada uno unas circunstancias completamente diferentes.
También el contenido de humedad y fuera de eso la permeabilidad de los residuos compactados. O sea, después de que compactar un residuo, ¿qué es la compactación del residuo? Miremos, por ejemplo, un carro recolector. Miremos qué es lo que hace un carro recolector. Un carro recolector llega, recoge los residuos sólidos y apenas recoge los residuos sólidos, los empieza a compactar. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en nuestra casa. En nuestra casa nosotros decimos, uy, qué pesa sacar los residuos sólidos hoy. No. Entonces, pero esa caneca está a más no poder. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Le ponemos el pie encima y empezamos a destripar. Por el otro lado tenemos entonces los metales, ¿cierto? Ah, miren también algo muy importante en esta tabla, que fue algo que vimos en la clase pasada. ¿Y que vimos en la clase pasada? Que dependiendo del nivel de complejidad del sistema, entonces es la caracterización que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, dependiendo del nivel de complejidad del sistema, miren que, o sea, dependiendo del nivel de complejidad del municipio, si es bajo, medio, medio, alto, ¿cuáles son los parámetros que se tienen que tener en cuenta? ¿Qué es esta X1? Esta X1 es de que, pues, significa que lo mejor que podemos hacer es hacerlo, pero, sin embargo, si no se tiene la plata, pues entonces tomamos como referencia otros municipios. Por ejemplo, la parte de metales, o sea, la clase de metales que entran al relleno sanitario no se debe hacer para municipios que tienen un nivel de complejidad bajo y medio. ¿Qué más se caracteriza? La caracterización de campo. A mí es lo que le está diciendo de la X1. La caracterización, la capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? La capacidad de campo, pues si la vemos desde el punto de vista de suelos, recuerden por allá cuando ustedes veían suelos y que nos decían que la capacidad de campo de un suelo es la, pues así suena redundante, es la capacidad de un suelo de retener agua. Lo mismo sería entonces acá con el residuo. Sería la capacidad del residuo de poder retener agua. Esta tablita entonces es lo que yo debo de caracterizar si no se va a realizar ningún aprovechamiento de residuos. Pero si llegan y me dicen, ah, bueno, no, yo sí los voy a aprovechar. Entonces, para yo aprovecharlos, entonces ahí ya sí me vengo para la tabla F1.4 del RAS. ¿Qué me dice entonces? Para recolección, transporte, barrido y limpieza, los mismos, peso específico y contenido de humedad. Si voy a hacer compostaje, es decir, si voy a realizar un aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos fermentables que se están generando dentro del municipio. Y lo voy a hacer, bien sea de forma aerobia o de forma anaerobia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Vuelve y juega. El peso específico, el contenido de humedad. Además de eso, ¿qué? El tamaño de las partículas. También, ¿qué? La distribución del tamaño. También, ¿qué? Los nutrientes esenciales. ¿Qué nutrientes son esenciales? ¿Qué nutrientes esenciales tienen esos materiales con los que voy a trabajar para hacer el compost? La biodegradabilidad, o sea, en cuánto tiempo se están degradando esas partículas. Aquí hay algo importante de hablar, eh, como para que empecemos a hablar como todos en el mismo idioma. Pues es muy difícil explicarle lo mismo a todas las personas, pero de todas maneras vengan para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver por aquí quién está. Tarararán. Vamos a ver. Stephanie Zapata. Listo. Stephanie, para ti, ¿qué significa que algo sea biodegradable? ¿Qué es eso de que algo sea biodegradable? Con tus palabras. Eso no es biodegradable.
Si no pueden, los copias ahí en un momentico. Profe, oiga, es que no tengo audio en ese computador, entonces no tenía cómo hablar. Ah, no, dale, tranquila, no hay problema. Cuéntanos. Profe, para mí algo biodegradable es que sea como pues biológico y que se pueda agradar. Que sea biológico y que se pueda degradar. ¿Y qué es eso que se pueda degradar? Eh, pues pueden ser como algo natural que tenga la capacidad como de cambiar sus... Eh, profe, no sé cómo explicarlo. Oh, dale, con tus palabras, no hay ningún problema. Ay, no, profe, no sé cómo explicarlo. A ver, tiene como la capacidad de volverse, pues de cambiar como su estado normal, Bueno, listo, dale. pero no. Vale. Eh, Daniela Cardona nos dice que puede descomponerse. Sí, es que se pueda descomponer, que pierda sus propiedades, ¿cierto? Pero la palabra, pues, biodegradable. Entonces vámonos con degradable. ¿Qué sería degradable entonces? Juan David Marmolejo. ¿Qué sería degradable? ¿Qué entiendes que algo sea degradable? Profe, como deshacerse, ¿no? Sí, como deshacerse, ¿cierto? Que desaparece. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dicen que el plástico es degradable o biodegradable. ¿Cómo sería el plástico? ¿Plástico es degradable o biodegradable? Profe, yo pienso que solo degradable. 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 ¿Y por qué? O sea, ¿por qué podríamos decir que, cuál es esa diferencia? Entonces, si me están diciendo, no, es simplemente degradable, es porque hay una diferencia entre biodegradable y degradable. Profe, yo pienso que es como que tiene un componente o tiene algo que, que lo hace que se desaparezca más ligero, ¿cierto? Pues por lo que entiendo en esa palabra. Porque Vamos a si ver, es por acá nos dice, degradable, o sea, se demora más o como con los compuestos con los que está hecho, se demora muchísimo más en desaparecer, o sea, en diluirse, pues. perfecto, vámonos a ver por acá, Santiago, Sebastián Giraldo, Santiago Garcés nos dice, porque está hecho de material sintético. Sebastián Giraldo, el tiempo influye en esa diferencia, porque no se degrada con los agentes biológicos como el agua, el sol y microorganismos. Valentina Madrid levantó la mano y luego Alejandro Acevedo. Profe, pues en mi opinión, el biodegradable sería pues como que se degrada, pero se incorpora como a un ciclo nuevo que puede ayudar como a microorganismos o a cosas vivas. Por ejemplo, cuando se degrada un tomate puede alimentar a microorganismos por biodegradable. Biodegradable. Bueno, eh, Alejandro, que nos iba a hablar. Profe, pues pensaría yo que algo biodegradable es algo que se degrada pues como por agentes naturales o que se incluye pues como fácilmente en el ciclo bioquímico del suelo, del ambiente como tal. Y algo degradable sería pues como lo que necesite la intervención antropogénica o como tal técnicas pues por parte de nosotros. Y por eso digo que el plástico no se biodegrada porque eso para que entre naturalmente en un ciclo bioquímico del suelo, por ejemplo, muy complicado.
Perfecto. Una cosa muy importante que dijeron ustedes acá es en relación al tiempo, ¿cierto? Realmente, cuando hablamos de degrado, pues todo en este planeta se degrada, todo, ¿cierto? Todo en este planeta se degrada. Eh, eh, Sean de un origen biológico o no, ¿cierto? Eh, Mejor dicho, pues, a ver, ¿cómo lo explico de otra forma? Sí, pues, o sea, ven- venga de algo, no, sea, mejor dicho, de esta forma, bien sea que sea biótico o abiótico, esa es la palabra, ¿listo? O sea, todos los elementos, así sean bióticos o abióticos, se van a degradar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que venga de algo biótico va a tener se va a degradar a una escala muchísimo más alta que uno abiótico. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, miremos la manzana y el plástico. La manzana, ¿biótico o abiótico? Biótico. Biótico. ¿Y el plástico, biótico o abiótico? Abiótico. Abiótico. Entonces, ¿cuál se podría degradar a una escala más alta? ¿La manzana o el plástico? La manzana, ¿cierto? Entonces, con eso podríamos llegar a la explicación de por qué estas partes bióticas y abióticas, todas se degradan, pero hay unas que se degradan a unas escalas muchísimo más altas que las otras y van a depender ¿de qué? De su origen, si vienen de un origen biótico o si vienen de un origen abiótico. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera parte como para tener en cuenta. Y ahí viene otra gran diferencia, ¿cierto? Otra gran diferencia. Prácticamente más del 80% de los residuos sólidos que nosotros generamos son de origen orgánico, ¿cierto? Pero hay algunos que vienen de un origen orgánico biótico y otros de un origen orgánico abiótico, aunque todo viene de una transformación, ¿cierto? Si nos vamos al plástico, realmente por allá en el fondo sí vendría de alguien biótico. ¿Por qué? ¿De dónde viene el plástico? ¿O quién sabe cómo sale el plástico? Profe, es derivado del petróleo. Derivado del petróleo, Andrés. Y, y si viene del petróleo, el petróleo, ¿cómo se creó en nuestro planeta? El petróleo es residuos fosilizados pues, que ha pasado por tiempos ya demasiado extremos. Entonces, eh, digamos que el plástico es biodegradable, degradable, perdón. Simplemente que la escala de descomposición ya es mucho más grande. O sea, Ujú. el nivel de descomposición, como lo están hablando ahorita, ya es mucho más pequeño. Exactamente. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el plástico es una sustancia orgánica. ¿Por qué? Porque es un hidrocarburo y los hidrocarburos son compuestos orgánicos. Entonces, por eso digo que gran cantidad de nuestros residuos son de origen orgánico. Hay pocos que no, como por ejemplo, ¿quiénes? Los metales o el vidrio, los residuos de construcción y demolición. Son también otros que no entrarían dentro de esa escala de los orgánicos. Bueno, sigamos por acá entonces. Entonces, por eso es esta parte de la biodegradabilidad. En esta parte de la biodegradabilidad, entonces debemos de medir esa escala, si es altamente biodegradable o bajamente biodegradable. Dentro de los mismos residuos bióticos, ¿cierto? De origen biótico, hay unos que se degradan a una mayor escala y otros a menor escala. Por eso es que hablamos del tamaño de las partículas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si yo
meto un vástago de plátano, ¿cierto? Un racimo de plátano a que se descomponga, se va a descomponer a una escala más baja, ¿cierto? Que un tomate chiquitico. Y obviamente es por el volumen y las áreas que ocupan ellos. Por el otro lado tenemos entonces los coliformes, demasiado importante, demasiado importante. Los coliformes porque pues ellos pues, son de, eh, 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 pues si los encontramos dentro de un abono orgánico y dentro de, o sea, vamos a trabajar y vamos a producir un abono orgánico y ese abono orgánico tiene coliformes y ya después ese abono lo utilizo para una plántula y esa plántula va a ser comestible, pues posteriormente, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya contaminación de coliformes con esas plántulas que nos estamos consumiendo. Entonces, eso sí es un error ahí garrafal. Tenemos los metales también dentro de este. Hay otra caracterización que es para los residuos sólidos cuando vamos a hacer la generación de energía, ¿cierto? Aquí sí no paro porque esto lo vemos bien el próximo semestre, pero para que sepan que también se tienen ahí. Y por último tenemos una caracterización de los residuos si se van a reciclar o reutilizar. Entonces, lo primero sería el tipo de residuo a reciclar, ¿cierto? El peso específico por tipo de residuo, ¿cierto? El peso específico por tipo de residuo. El tamaño de partícula y distribución. Y las posibilidades de reuso y reciclaje de cada uno de ellos. Esos serían pues como los que se tendrían. Ya para tratamiento y disposición final son los mismos que vimos en la tabla anterior. Entonces esos son como lo que hay que tener en cuenta dentro de cada uno de estos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la densidad y con la humedad? Que estas personas acá dentro del RAS, ellos acá tienen una tablita y en esta tablita ya nos dicen a nosotros cuáles son los rangos, ¿cierto? Los rangos que se tienen de peso unitario, miren que es kilogramos sobre kilogramos sobre metro cúbico, o sea, unidad de masa sobre unidad de volumen, eh, para que tengamos esa diferenciación, y el contenido de humedad de cada uno de algunas clases de residuos. Entonces, en la tabla F15 los podemos encontrar. De todas maneras, nosotros en la práctica, en el laboratorio número 2, vamos a hacer una práctica para la determinación de la densidad de los diferentes residuos. ¿Listo? Entonces, miremos acá una composición física porcentual de los residuos sólidos. Entonces, algo que les decía al principio de la materia, pues, o sea, la primera vez que nos encontramos, que yo les decía, hay que tener muy, pero muy en cuenta aquí la geometría, ¿cierto? Porque es que es muy, muy diferente decir que, que dos cosas son congruentes, o sea, que son iguales, porque ¿qué nos quiere decir la congruencia en geometría? Pues prácticamente, pues, o sea, que es algo de igualdad. O sea, la congruencia es que son completamente iguales. Aquí no vamos a hablar con unos rangos de igualdad, sino con unos rasgos de semejanza. ¿Listo? Entonces, si no recuerdan la parte de semejanza, eh, es importante de que este fin de semana recojan sus cuadernos de geometría y recuerden qué es lo que nos quiere decir, sobre todo en la parte de triángulos, ¿cierto? ¿Qué significa que dos triángulos sean semejantes? Y cuál es, mejor dicho, cuál es la diferencia en que
dos triángulos sean semejantes y dos triángulos sean congruentes. Y vamos a ver que son dos cosas completamente diferentes. Como hablamos de semejanza, más no de congruencia, entonces todo lo que vamos a manejar en residuos sólidos lo vamos a manejar a partir de porcentajes, ¿cierto? A partir de porcentajes. ¿Y por qué a partir de porcentajes? Por una sencilla razón, porque es que nosotros no podemos medir la cantidad completa a 100%. Por ejemplo, no podemos caracterizar los residuos sólidos al 100% de la población. Como no se le puede realizar la caracterización al 100% de la población, entonces empezamos a trabajar bajo un análisis estadístico, y con ese análisis estadístico empezamos a manejar una serie de porcentajes. Entonces, miremos, por ejemplo, acá. Acá miramos que hay unas semejanzas en el Valle de Aburrá. Pues en los municipios del norte del Valle de Aburrá, sin incluir Caldas, pero incluyendo Medellín, que hace parte del centro del Valle de Aburrá. Con el único que se ve como una diferencia significativa en algunas clases de residuos sólidos es con el municipio de Itagüí. Pero miremos que la distribución porcentual es casi similar. Por ejemplo, la materia orgánica en La Estrella es del 55.26, en Sabaneta del 53.8, en Itagüí ya sí un poquitico más alta de 64.6, en Envigado de 59.58 y Medellín 59.48. Miremos, por ejemplo, el plástico también, 12, 8, 8, 10, 11. O sea, son como muy similares, aunque las condiciones, aunque difieren en algunos. Por ejemplo, el Tetra Pak en Medellín es muchísimo más alto en porcentaje que en el resto de los municipios. Podría decir uno que esto es debido eh, a que se tiene una mayor cantidad de zonas rosas en el Valle, pues en Medellín, que con respecto a estos, ¿cierto? Lo que lleva a un mayor consumo de Tetra Pak, dado pues a que gran cantidad de licores vienen en Tetra Pak. Pues podría ser una de esas, ¿cierto? Además, por ejemplo, la estratificación, como veíamos también, los estratos altos, aquí en Medellín hay una mayor cantidad de estratos altos que en este resto de acá, lo que implica, pues menos Envigado, lo que implica un mayor consumo de Tetra Pak también. Pero bueno, esos son pues como divagaciones que tenemos nosotros. Entonces los residuos sólidos los vamos a ir presentando en porcentaje, porque a medida que trabajamos esa parte de porcentaje, entonces es importante eso. Por favor, a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar esa parte de porcentajes. Los que tengan deficiencias también en la parte de porcentajes, de cómo se saca un porcentaje, de cómo es la parte sobre el todo y todo eso, por favor, también empiecenlo a repasar a partir del día de hoy. Yo no tengo problema, yo pues, o sea, los dos primeros ejercicios les digo, está la parte, este es el todo, este es el 100%, y acá se saca esto y esto, para que lo podamos trabajar. Porque me ha pasado en muchas ocasiones de que me pierden los parciales, simple y llanamente por no saber sacar porcentajes, o porque me suman y me restan porcentajes. Los porcentajes no se pueden sumar ni restar. Entonces, para lo que se puede sumar y restar son los factores. Entonces, como para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta, porque si vamos a trabajar con gran cantidad de porcentajes durante todo el semestre. Entonces, por ejemplo, un ejercicio puede decir, si un municipio, si una persona genera, por ejemplo, esto es un tipo parcial, por ejemplo, para el último, tenemos un municipio de 50.000 habitantes, y dentro de esos 50.000 habitantes, cada habitante genera 0.5 kilogramos por día. El porcentaje de recolección de todo el municipio es del 80%. El porcentaje de aprovechamiento de esos residuos recolectados es del 15%, ¿cierto? Determinar
la cantidad de residuos sólidos que van a entrar al relleno sanitario durante los últimos 5 años y con ello el porcentaje de vida útil que le quedaría. Entonces miren que ahí, y eso son historias de la vida real, que nos vamos a ir encontrando a medida que vayamos revisando, pues para los que trabajan en residuos sólidos, pero que también vamos a encontrar ahorita que empecemos a hacer la revisión de los PGs y de los PEMIs. Bueno, una de las cosas de las tareas que teníamos era leer el artículo número 2 del decreto 2981, donde habían una serie de definiciones. Acá las tengo, ¿cierto? Acá tengo una serie de definiciones, pero la pregunta más grande es, pues primero se las hago a ustedes. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Porque pues el tal es que cuando los ponga a leer, apunten por ahí acerca, ¿cómo les? Pues, qué preguntas tienen acerca de eso? O sea, como las preguntas. Entonces, que las apuntaran ahí en el cuaderno. ¿Tienen alguna duda, pregunta acerca de ese aforo número 2? Es que ese aforo, de ese artículo número 2. No. Bueno, dentro de ese artículo número 2, dentro de ese artículo número 2, entonces nos hablan acerca de 4 cositas. Primero, aforo, ¿cierto? Entonces, hay que tener diferencias entre aforo y caracterización. Dentro del artículo número 2 nos hablan acerca de 4 clases de aforo, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice de aforo es que es eh, eh, lo que se quita es, a ver, el aforo, pues hay dos cosas. Aquí estamos hablando de caracterización de residuos y otra cosa es el aforo. ¿Cuál es la diferencia entre caracterización y aforo? La gran diferencia entre la caracterización y el aforo es que el aforo simple y llanamente nos va a dar una cantidad, pero no nos va a decir qué es lo que hay ahí adentro. Es decir, si yo, por ejemplo, en hidráulica o en aguas, vamos a ver por acá quién me responde esto, una pregunta por acá al azar. Laura Sánchez. Laura. Laura. Listo. Laura. ¿Qué es el aforo de una quebrada? ¿Tú para qué haces el aforo de una quebrada? De una fuente hídrica. Porque muchas veces las cosas son más fáciles. Como ustedes ya han visto aguas, entonces de pronto es más fácil con la parte de aguas y la pasamos para la parte de residuos sólidos. ¿Qué es el aforo de una quebrada? ¿O qué has visto acerca del aforo de una fuente hídrica? Saber la cantidad de agua que pasa. Muy bien. Eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces yo meto un corrientómetro, ¿cierto? O simplemente llego y tomo las medidas de la fuente hídrica y ya saco una sección transversal, mido la velocidad y ¡pum! Y me dicen la cantidad, ¿cierto? O sea, que es la cantidad de agua que pasa en un tiempo determinado. O sea, que lo que estoy determinando es el caudal. ¿Listo? Esa sería la cosa. Pregunta, Laura, con eso yo puedo, con el aforo yo puedo saber cuáles son las condiciones físico-químicas de la fuente hídrica, solamente con el aforo. O sea, con eso que hiciste. No, perfecto, no se puede. Para eso, ¿qué tengo que hacer?
tomar una muestra de agua y llevármela ¿para dónde? Para el laboratorio. Y con eso ya me dan las condiciones físico-químicas ¿del qué? Del agua que yo aforé. Entonces son dos cosas diferentes, aforo y caracterización. ¿Listo? Pasémoslo de aguas a residuos sólidos, con la explicación que nos acabó de dar Laura. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el aforo de residuos sólidos? En el aforo de residuos sólidos, nosotros simplemente determinamos una cantidad de residuos sólidos, pero no determinamos qué clases de residuos sólidos es la que se está generando. Entonces, de ahí la importancia de la diferencia entre aforo y caracterización. Entonces, según el artículo número 2 del decreto 2981, nos dice que el aforo es el resultado de las mediciones puntuales que realiza un aforador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un aforador? Una persona simplemente que va, pues, que va y pesa, ¿cierto? Entonces, este aforador lo que nos va a decir es cuánto es la cantidad de residuos sólidos que produce y presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador de servicio de aseo. O sea que ese aforador me va a decir cuánto es el volumen, cuánto es la cantidad. Y cantidad es qué? Cantidad bien puede ser o volumen, ¿cierto? O volumen o peso. Entonces puede ir a pesar o puede llegar con una caneca y aforar con el volumen, ¿cierto? Que eso es, pues, en el caso de los grandes generadores se determina por volumen y en otros casos es dependiendo del peso. Entonces, es como, por ejemplo, pues no sé si han viajado, por ejemplo, si uno va a viajar en Viva o en el aeropuerto ahí, que le hacen el aforo de la maleta. Entonces, lo primero que le dicen es, para que viaje gratis debe pesar menos de 10 kilogramos o y debe tener un volumen inferior a esto. Ese es un aforo. ¿Listo? Ese es un aforo. Entonces, dentro del artículo número 2 también nos explicaban que era multiusuarios, ¿cierto? Los que no lo han leído, porfa, léanlo, porque recuerden lo que les había dicho en el parcial, al principio. Todo lo que les ponga a leer entra en los parciales, por eso se les dejo 20 a 30 minutos después para que lo tengan. Y porfa, lo que no entiendan, eh, porfa, lo copian y a la otra clase me preguntan. Entonces, el aforo extraordinario de aseo para multiusuarios, entonces, es cuando un multiusuario, ¿qué es un multiusuario? Es un conjunto de usuarios, ¿cierto? ¿Y qué es un usuario? Una casa. Una casa es un usuario, no una persona, a menos que la persona viva sola, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una casa pueden vivir 4 personas, pero ¿quién es el usuario? La plaquita, o sea, la dirección, ese es el usuario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un multiusuario? Un multiusuario es cuando hay un conjunto de usuarios que sacan conjuntamente sus residuos sólidos. ¿En qué casos sucede eso? Por ejemplo, acá en una urbanización. En una urbanización, lo que sucede es de que todas las personas tiran sus residuos sólidos por un chuc y hoy, por ejemplo, hoy que es jueves, salen todos los residuos sólidos. Y al salir todos los residuos sólidos en conjunto, entonces esta urbanización se convierte en un multiusuario. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo como multiusuario puedo decir, péseme los residuos sólidos. Hay aforo ordinario de usuario de aseo para multiusuarios y es categorizar y cobrar como multiusuario a aquellos suscriptores que optaron por esta opción tarifaria. Y el otro es aforo permanente de aseo que se le realiza ¿a quién? A los grandes productores o pequeños productores de residuos sólidos. ¿Cuáles son los grandes y los pequeños? Ahí están dentro del artículo número 5
Y esto es pues, para determinar cuánto es el volumen de residuos sólidos que les está llegando y con eso ya poder saber la cantidad a cobrar. Entonces, esa es la gran diferencia entre, pilas pues, ¿entre quién? Entre aforo y caracterización. El, el aforo, simplemente cuánto es la cantidad, ¿cierto? Pero ya a nosotros, nosotros lo que vamos a hacer es aforo y caracterización. Entonces, la caracterización es determinar dentro de esa bolsa qué hay. ¿Listo? Determinar dentro de esa bolsa qué hay. Entonces, ¿qué puede haber dentro de una bolsa de residuos sólidos? Dentro de una bolsa de residuos sólidos pueden haber estas dos clases de residuos, que estos residuos sólidos, por ejemplo, los vamos a encontrar mucho, que nos los van a determinar como food and green waste. Y pues, sino que es como la forma como los determinar. Entonces, acá nos dicen qué es orgánico o residuos de comida, ¿cierto? Entonces, estos incluyen todos los residuos de comida, incluyendo de pescados, de carne y huesos. Por ejemplo, también sobres de té, granos de café, leftover, ¿qué es eso? Leftover, que es así, no sé qué significa. Vamos a ver qué es eso. Leftover. Ah, ya, sobrantes de comida. Sobras de comida, ¿cierto? Sobras de comida, etcétera. Y estos también incluyen los residuos verdes, ¿cierto? Que son producidos dentro de nuestros jardines, pues en tus jardines. Entonces, aquí se vienen pues todos estos diferentes apartes. Entonces, por eso son determinados así ¿qué? Como residuos de comida y residuos de comida y residuos verdes. Por eso se tienen así como residuos verdes. Listo. Para que los tengamos muy, pero muy en cuenta. Acá entonces, pues eso es así como, pues, sino que se los pongo así también, como para que ustedes los tengan como a nivel de consulta. Pero nosotros acá los tenemos de diferentes formas. Lo tenemos como materia orgánica fermentable, porque hay una que no es fermentable, y residuos de jardinería o poda. Entonces, estos serían, por decir algo, los que se tienen como residuos de comida y estos los residuos de jardinería. Entonces, está constituido por quién? Por los residuos orgánicos propios del hogar, que se producen principalmente en dónde? En las cocinas, eh, tanto por la manipulación, preparación y consumo de comida, también por los residuos provenientes de productores singulares como pueden ser los mercados municipales, restaurantes, hoteles, superficies, entre otros. ¿Listo? Entonces esos son como los diferentes que tendríamos dentro de cada uno de estos. ¿Listo? Entonces podríamos tenerlos. Prácticamente es que todo lo que salga de nuestras cocinas. ¿Listo? Todo lo que salga de nuestras cocinas. Esos serían pues como estos residuos orgánicos fermentables. Ya lo que hay que ver, por ejemplo, aquí en esta fotico que veo por acá, ¿cierto? Eh, Acá nos están diciendo, ¿cierto? Acerca de una serie de residuos verdes que se podrían utilizar y cuáles no se podrían utilizar, ¿cierto? Dependiendo pues de lo que se vaya a realizar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, las frutas, los vegetales, eh, el café, pues los que habíamos leído ahorita, y cuáles no, pues entonces
las carnes, los aceites, que aunque vienen de sustancias orgánicas, pues no son buenos como para utilizarlos dentro de diferentes tratamientos biológicos. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es qué? Esto es como una página de reciclaje. Entonces nos habla así como de qué se puede reciclar y qué no se puede reciclar en cuanto a eso. Y por el otro lado, entonces tenemos los residuos de jardinería o de poda, que pueden ser ya a nivel privado o municipal, y y los cuales entonces vienen de las podas y, pues, y de toda la parte de jardinería que se tiene, eh, y a partir de ellos entonces se pueden generar elementos como es el compost, ¿cierto? Que ese compost es simple y llanamente la descomposición de la materia orgánica fermentable junto con los residuos de jardinería con el fin de poder producir un abono que retorne al suelo bajo unos parámetros completamente establecidos. Entonces vamos a tener unos parámetros establecidos acerca de eso. ¿Qué vamos a hacer ahorita en los últimos 30, pues, 40 minutos de clase? En los últimos 40 minutos de clase, ustedes por favor van a consultar acerca del compost. ¿Listo? Y la próxima clase vamos a hablar acerca, me van a explicar diferentes clases de compost, ¿cierto? ¿Qué clases de compost hay? Porque hay muchos, hay muchos. Entonces, o digámoslo así, tratamiento, no busquémoslo así, busquémoslo como tratamientos biológicos para tratamientos biológicos de residuos sólidos, porque todos son completamente diferentes. O sea, si es biológico, es porque tiene microorganismos, y entonces sería hacia qué? Hacia sustancias bióticas, ¿cierto? No abióticas. O sea, este es un tratamiento, ese compost es un tratamiento para simplemente sustancias bióticas. Entonces, porfa, para la próxima clase, nos vamos, pues en estos 30, 40 minutos que nos van a quedar de clase, vamos a leer acerca del compost. Entonces, van a hablar de, pues, de compost aerobio, anaerobio, de pacas biodigestoras, ¿cierto? Lombricultivos, ¿cierto? Entonces busquémoslo así, como tratamientos biológicos de los residuos sólidos, y la próxima clase, pues así a la jura, vamos, el que quiera participa, o el que quiera, o si no, entonces las otras personas que se ganen una cachiporra, pues y que les diga, les voy preguntando a cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos va a quedar para estos 40 minutos restantes. Entonces, sería ese a partir de ello. Tenemos otros residuos que también son de, por ejemplo, el papel y el cartón, también son de un origen biótico, pero como lo hablaban ustedes ahorita, pues tiene unas composiciones completamente diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene el papel y el cartón? El papel y el cartón vienen de la celulosa. ¿Y dónde se encuentra la celulosa? En los árboles, ¿cierto? Pero pues hay algunos que le echan algunos preservativos y cosas así para poderlos trabajar. Entonces, el papel y el cartón comprende ¿qué? Diarios, revistas, cartones y papel escrito ordenador como los más importantes. Presentan diferentes características en función de su composición y uso. Estos también tienen obviamente una degradabilidad, ¿cierto? Entonces se van degradando en el tiempo. Por eso muchas veces pues se tienen también esas composteras con papeles y con cartones. Pero como les digo, pues es una degradabilidad que va poco a poco en el tiempo. Eh, una de las ventajas de este es que se puede volver a aprovechar y aprovechar y aprovechar. Y va teniendo unos ciclos de aprovechamiento hasta que allá lo último ya no tiene pues mayor cantidad de aprovechamiento, y es cuando ya se convierte pues en papeles higiénicos, cuando se pueda, pues, cuando ya su ciclo de vida ya haya pasado. Entonces, una de las cosas es, cada vez que arranquemos una hoja del cuaderno, ¿cierto? Y simplemente la rompamos, ¿cierto? Tengamos en cuenta en la cabeza de que lo que acabamos de hacer es ir a buscar cómo talar otro árbol. ¿Listo?
Entonces, por eso es que hay que darle el mayor aprovechamiento a ese papel, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Sobre todo los papeles vírgenes, o sea, por ejemplo, hay hojas que uno de una sabe que son completamente vírgenes como por la densidad que se tiene, o sea, entonces esos son como de cuidar más, o sea, saquémosle el último jugo, imprimamos por lado y lado, ¿cierto? Imprimamos por lado y lado. Me salió la impresión mala, dejemos esa hoja al lado y después podemos hacer ejercicios sobre esa hoja. Esas son como ticsitos que nosotros podemos tener, ¿cierto? Por ejemplo, con mi hija, es así que la regaño, yo le digo, no botes tanto papel, raya ahí atrás, que yo no sé. Pues, entonces me dice, no, es que aquí ya no, entonces me voy a pasar de hoja. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Y lo hacen en otra hoja limpia, y yo no, acá lo hacemos. Cuando estábamos estudiando matemáticas, o por ejemplo ayer que estábamos estudiando geometría, pues es que ya está en quinto de primaria, entonces por eso, eh, eh, porque es como que tengamos esa conciencia acerca de eso, o sea, con el solo hecho de decir eso, listo, venga, pues tomemos otro árbol para esa hoja que botó. Claro, pues que ahí ya sí estoy muy extremista, pero bueno. El vidrio. El vidrio entonces, este es netamente, viene de productos abióticos, ¿cierto? Porque viene pues de sílice, arenas, etcétera, etcétera. Tiene una degradabilidad muy, pero muy alta. O sea, se demora mucho, pero mucho tiempo en degradarse. Estamos hablando aproximadamente, algunos dicen que hace 4.000 años, pues que más o menos 4.000 años se degrada del todo gracias a la acción del agua y el sol. Eh, pero eso es un tiempo muy bravo. Y es también lo mismo, o sea, todos los recursos naturales que hay en el planeta son finitos, no son infinitos. Por más que digamos que las arenas son infinitas, que porque no las podemos contar, sí, bueno, listo, no las podemos contar, pero bueno, pero realmente solamente están acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a priorizar esos recursos, ¿cierto? El vidrio se puede utilizar y reutilizar y volver a utilizar. Lo mismo que los metales, ¿cierto? Sobre todo los metales pesados. Entonces, pues lo mejor es, primero, compremos envases completamente retornables. Así me voy a tomar una gaseosa, me tomo la gaseosa, pero en un envase retornable y vuelvo y lo dejo en la tienda, de forma tal de que ahí pueda volver un envase de esos y no tener que estar creando y creando mayor cantidad de vidrio. Y así pues con cada uno de estos diferentes apartes. También que podemos encontrar en una bolsa de residuos. En una bolsa de residuos también podemos encontrar metales. ¿Qué metales? Pues el metal más común que encontramos es el aluminio, porque a partir del aluminio entonces pues se tienen todas las latas de atún, de gaseosa, de cerveza, etcétera, etcétera. Serían pues como los más. Pero, hay que ver algo. Los metales nunca pierden sus propiedades. O sea, estas clases de metales no pierden sus propiedades. O sea que a diferencia de esto o de esto, que a medida de que se van volviendo a recuperar y recuperar y recuperar, van perdiendo propiedades, los metales no. Los metales pueden seguirse recuperando y recuperando y recuperando. Otros que vienen, pues, estos dos no vienen de un origen orgánico, tanto pues como el vidrio y los metales, mientras que estos sí vienen de un origen orgánico, porque este viene de la celulosa y los textiles vienen pues ¿de dónde vienen los textiles? Pues algunos son sintéticos, pero la mayoría vienen de fibras naturales, entonces vienen del algodón, ¿cierto? Vienen de la seda, entonces todo esto son sustancias orgánicas que se pueden volver a recuperar. ¿Listo? ¿Qué nos queda entonces? Los que no han leído el artículo número 2 les queda para leerse el artículo número 2. Y el próximo martes hablamos de compostaje, hablamos 20 minuticos acerca de compostaje. No lo voy a hacer yo, ustedes me van a presentar, yo encontré esto, que yo encontré esto, que yo encontré este video y vamos compartiendo pantalla. Es importante que vayan haciendo esos trabajos porque eso nos van generando una serie de notas y recuerden, todo lo que
se deje en estos 40 minutos, pues sí, pues son las 7:12, en estos 40 minutos, pues también hace parte de la clase y por ende puede ser evaluada. Y resolvemos dudas la próxima clase acerca de lo que tiene que ver con compostaje. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Pero es cierto que lo que hay que leer del artículo es del decreto 2981 de 2013. El artículo número 2, sí, 2981 del 2013. Listo, profe, y tengo una duda con respecto a las consultas de los compostajes. ¿Es solo buscar qué tipo de compostajes o el compostaje y como a grosso modo de cómo funciona? Puede ser cualquiera de las dos, mirar cuáles son las clases o mirar esto, pues, o explicar bien qué es el compostaje. Pues, y en eso pues son lecturitas rapiditas. Muy importante siempre tener la bibliografía, ¿listo? Para que la tengan ahí. O videos, no sé, pues pueden ver un video de compostaje, una clase de compostaje y todo eso así. Eso, profe, gracias. Listo, de una. No, no he subido videos. Ahorita que llegue a la oficina subo todo. Porque no estoy en la oficina en este momento. Por eso les decía que estaba trabajando con el portátil. Listo, Alejandro. Bueno, muchachos, así quedamos entonces. Feliz fin de semana. Eso, profe, lo mismo, gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. Profe, muchas gracias, hasta luego. Chao.